Síganme en mis redes, pion pion. Pero bueno, gentecita bonita, amantes de su coneja musculosa café, estamos aquí para ver otro video de siempre de nuestro querido creador de contenido todo god, Van y mis David amigos me Senko. dicen talibán. ¿Sabe por qué tengo el pelo de un árabe Hussein con rulos? Y porque parece que escribo en árabe. Eso es una anécdota para empezar un video. Como iba diciendo, me encanta Metro. Nunca me he jugado el último porque no lo sé. Dije, cuando esté en momento de verlo. ¿Saben? Es como, me gusta mucho esta canción, pero solo la uso cuando estoy de muy buen humor y el momento ha llegado. O juego este juego cuando el momento ha llegado. Ya, así me pasa a mí con el Metro Exodus. Pero sí, muy fan de la saga Metro. Tengo los libros aquí. Tengo los libros aquí, de hecho, el que solo les gusta mostrarlos de vez en cuando. Así que prepárense, queridísimos camaradas rusos, porque this is going to be nice. El metro de Moscú es una estructura muy interesante. Con su inauguración en el año 1935, se trata de una de las redes de metro más extensas del mundo. Los moscovitas pueden transitar ¡Miren por eso, 258 Dios! estaciones repartidas a lo largo de 414 kilómetros de túneles. Dejando de lado su magnitud, muchas de las estaciones del metro de Moscú Sí, son son lunes de auténticas remix. obras de arte, adornadas con estatuas, frescos y relieves que tenían como objetivo ensalzar los logros y personajes de Rusia y la Unión Soviética, un reflejo de la época en la que se crearon las estaciones principales del metro. También es por ello que los rusos llaman coloquialmente a la red de metro como el palacio subterráneo. Pero después de admirar los adornos y florituras de la estación, puede que al visitar Curiosamente, no solo de eso es la razón por la que lo llaman el Palacio Subterráneo o similares, sino de que un chingo de dinero fue puesto en áreas de transporte público para que Rusia conserve pues ese estatus de una de las mayores y mejores tipos de movilización en términos de metro. Eso porque sabemos todos que Rusia, su gobierno se importa un poco más por la apariencia del ego que calidad. Y al mismo tiempo que todo lo es de las cosas que más han invertido dinero el gobierno ruso, que sí ha dado resultados y sí tiene uso, porque recordemos de que Rusia por algo tiene el género de horror llamado Russian Sadness, porque va de la idea de tantas ciudades rusas extremadamente complejas y construidas solamente para que queden vacías y en absolutamente nada. Es el intento de la elevación económica rusa cayendo en decadencia y abandono total. Eso termina pasando con el contraste del Russian Sadness, porque claro, así como los edificios están en ruinas, el metro brilla por su presencia. Es como algo, es literalmente un país fantasma, donde el único lugar vivo es, bueno, no el único lugar vivo, uno de los pocos grandes lugares vivos es el metro. Dato curioso de esa coneja. visitante le llame la atención otra característica de esta red de metro: escaleras mecánicas que descienden decenas de metros en las profundidades de la Tierra. A ver, eso Esto es especialmente cierto en las líneas creadas a partir de los años 50. La estación más profunda es Park Povedy, Parque de la Victoria, situado a 97 metros de profundidad. La profundidad de estas estaciones y líneas fue ideada con un claro objetivo, que se veía como una necesidad con el comienzo de la Guerra Fría. La red de metro de Moscú no solo debía servir como medio de transporte, me estoy sino muriendo como de verdad, fortaleza en caso de que ocurriese lo peor. Es decir, el metro de Moscú debía convertirse en un refugio nuclear. Aquí va. En el año 2033, bajo las irradiadas ruinas de Moscú, vive oculto lo poco que queda de la humanidad, escondida en los túneles de la red de metro de la gran urbe del este. Los pocos afortunados que sobrevivieron al apocalipsis, o tal vez se les debería llamar los desafortunados, porque en la oscuridad de estos túneles y búnkeres, la humanidad se enfrenta cara a cara con los nuevos habitantes de este mundo, los hijos del apocalipsis, una batalla final contra el propio miedo. Como dicta esa famosa frase, en este mundo los vivos envidiarán a los muertos. Este es el siniestro mundo de Metro 2033, novela escrita por el moscovita Dmitry Gluyovsky. Sin ninguna duda, se trata de la obra magna del autor, y por qué no decirlo, uno de mis libros favoritos. Gluyovsky nos describe un mundo de pesadilla, un escalofriante paseo por un escenario apocalíptico muy especial, que está impregnado de una visión, podríamos decir, soviética. El libro fue tan exitoso y tan reconocido internacionalmente que se convirtió en una franquicia de videojuegos. ¡Una gran Muy probablemente trilogía! la mayoría de vosotros hayáis conocido esta historia gracias a la saga de videojuegos Puta, ahora quiero jugar creada los por la desarrolladora Metro. ucraniana 4A Games. Los videojuegos de Metro son geniales. Transmiten la Por atmósfera alguna opresiva de la razón que no postapocalíptica entiendo, red de Metro de Moscú ese sonido de magistralmente, alarma a mi padre mezclando le la acción y el encanta. horror de una manera No sé equilibrada. qué le ve de Pero a decir atrayente. verdad, los videojuegos ¿Qué? se quedan cortos a la hora de mostrar los horrores del más mundo de malo. Metro 2033. Los libros son mucho más sombríos y crudos. No hay pretensión de héroe de acción.
Artyom, el protagonista de la historia, no se trata de un Arnold Schwarzenegger de manual. No, como no, parece este ser güey en la el de videojuego. andante. Se trata de un chaval de 24 años que acaba involucrado, casi sin querer, en una misión de la que pende todo el futuro del metro. Un viaje en el que Artyom será víctima de todo tipo de injusticias y horrores, y que a punto ¡Vamos, está de costarle la Artyom! vida en unas cuantas ocasiones. En el libro, nuestro protagonista no tiene las riendas de la situación prácticamente en ningún momento. Simplemente se deja llevar y de alguna forma consigue Literalmente, salvarse en es el último juego más momento. que me atrevería a No decir. tanto por sus El habilidades prota de combate, cae sino por su en muchas ingenio, sus cosas. amistades y un poco de suerte, que es uno de los puntos más meta de la trama. Del mismo modo, los videojuegos dejan casi completamente de lado algunas de las características más importantes de esta saga de libros. Este es un viaje muy introspectivo y psicológico. Artyom no solo se ve Sí, obligado a lamentablemente realizar un Artyom en viaje los físico juegos, por la línea de metro, creo que no habla, sino que ¿verdad? también una espiritual. La historia está impregnada de una especie de melancolía. Del mismo modo, las críticas metafóricas a la sociedad y el régimen ruso también son más que notables, algo que le ha traído muchos problemas a Gluyovsky a lo largo de su carrera, incluyendo una reciente condena de 8 años de cárcel por sus críticas hacia el Kremlin sobre la guerra de Ucrania. ¿De Pero cuántos? este vídeo no se trata de una ¿De cuántos años? de cárcel por sus críticas a Trotsky a lo largo de su carrera, incluyendo una reciente condena de 8 años de cárcel por sus críticas hacia el Kremlin Te juro sobre que la guerra de escuché Ucrania. 28, Pero este vídeo weón. no se trata de una ¡Mierda! comparación entre la novela y el juego, sino de Igual una 8 exploración de las años, qué partes más horrible, siniestras e weón. O interesantes sea, de la novela. espantoso. Esto no es un resumen de la novela Metro 2033, pero inevitablemente tendré que realizar un par de spoilers. Así que acompañadme a un viaje por el Moscú postapocalíptico y los horrores que esconden los oscuros túneles. Comienza nuestro descenso a las profundidades de Metro 2033. A ver, técnicamente esto cuenta para el palo lunes porque no es de horror y van a ver. Presentando ¿Tiene el ciencia? mundo. Metro 2033 se ambienta en un mundo posguerra nuclear. Mejor dicho, una guerra nuclear de aniquilación total, que se desencadenó en el año Esto es como el 2013. Fallout, pero A menos pesar de que los actores del graciosa. conflicto no se mencionan directamente, sí que se deja caer en más de una ocasión que esto es el resultado del clásico escenario de Guerra Fría, la Confederación Rusa contra la Alianza del Atlántico Norte. No se sabe el motivo de la escalada nuclear. De hecho, ninguno de los habitantes de la red de Metro parece recordar por qué hicimos arder el mundo. Dimitri Glukhovsky tiene otros libros igual de buenos. Fue el resultado de Lean alguna a decisión arbitraria. No fue la outpost.e. última y No se van a desesperada Íbamos a decisión de comprar un conflicto Outpost, de global. hecho, el que se Alguien lo en el recomendó. poder cometió un error y el resto del mando, como buenas ovejas, ejecutaron las órdenes sin pensárselo dos veces. Siempre pasa. Ok, banda, Twitch está cayendo de manera monumental y horrible. Bunny del futuro, corta esto. Y condenaron a toda la humanidad. También es por ello que los supervivientes del metro, que pertenecían al ejército y especialmente a las fuerzas de misiles, mantienen su identidad en secreto, porque los habitantes de este mundo postapocalíptico sienten un Reportamos odio que la y el gran resentimiento migración desmedido dejó hacia a estas varios personas. covejos sin Les hacen comida, se responsables de agradecen todo lo ocurrido. donaciones. Saben perfectamente que si su identidad sale a la luz, acabarán siendo linchados por una turba furiosa. La destrucción del conflicto fue tal que la superficie terrestre es prácticamente inhabitable para los humanos, no solo por la contaminación debido a la radiación de las bombas. Debido a la devastación de los impactos nucleares, la atmósfera de la Tierra quedó dañada. El escudo que nos protege del láser letal, que es el Sol, quedó muy debilitado. Claro. Y por ende, caminar por la superficie de día sería algo similar a caminar por un astro de nuestro sistema solar sin traje espacial. La radiación solar te quemaría la piel. La Por no hablar de que incineración seguramente total. quedarías ciego al instante. Es por ello que muchos habitantes del metro mencionan que los humanos nos hemos convertido en criaturas nocturnas. Al igual que los topos y ratones, vivimos de día escondidos en nuestras galerías subterráneas y por la noche emergen a la superficie los pocos valientes que se atreven a enfrentarse a la superficie maldita que destruimos hace un par de décadas. Claro, de noche Los no te únicos valientes destruye. que emergen Qué a la espantoso. superficie son los famosos Stalkers, que se traduciría como acechador al castellano, blindados y armados hasta los dientes. Este pequeño grupo de aventureros o locos realizan expediciones por las ruinas de la antigua capital rusa, Aventureros. enfrentándose a los engendros nacidos del fuego nuclear. El objetivo de los Stalkers es hacerse con valiosos recursos, para luego revenderlos a los habitantes del metro, Ay, güey. como por ejemplo madera para las hogueras, piezas de recambio para maquinaria y vehículos, medicinas, información valiosa, munición. Esta última actúa a modo de moneda de los comercios Sí, del metro. Así de valiosa es la munición en este mundo postapocalíptico. Siempre se me ha hecho tan putamente chido que en el putísimo metro la munición es dinero. Me encanta Stalker, sí, no mencionen Stalker, weón. El Stalker, me enteré de la historia del Stalker 2 hoy día con el Discord, weón. ¿Qué pasa con Twitch? Se murió. Los servidores de Chile están como el pico, entonces lo cortamos para que no nos joda el multistreaming de aquí en YouTube, próximamente en Kik. Pero bueno. Sí, pues bueno, el Stalker, pues no. Como decía, me encanta que la munición sea dinero. Porque yo soy una bastarda. Cuando juguemos el metro, porque ya me dieron ganas de jugarlo y probablemente lo juegue pronto, van a verme. Que yo solo uso la ballesta porque soy una perra.
Porque soy senda perra, weón. Yo soy yo soy la Bunny ahorrativa. Yo uso la ballesta, weón, y recupero la flecha aunque eso me cueste la puta vida, weón. Porque la bala vale dinero. Y después no compro nada. Es un pensamiento que asalta al protagonista de la historia. 3 balas por un plato de guisado. 3 posibles muertes. Los Stalkers también traen desde la superficie otros artículos no tan vitales, como libros, revistas, arte, postales, pero que sí son altamente solicitados por la población del metro, como si los supervivientes intentasen aferrarse a los recuerdos y el conocimiento de un mundo pasado, que probablemente nunca volverá. Los Stalkers son reverenciados en todo el metro, son la punta de lanza de la humanidad a la hora de enfrentarse a los horrores engendrados por la guerra nuclear. Sin ellos y los bienes que han ido recuperando a lo largo de 20 años, muy probablemente la humanidad ya habría sucumbido a la anarquía más absoluta, por los escasos recursos de la red de túneles. Esta humanidad superviviente lleva 20 años encerrada en la red de metro de Moscú, atrás en la el último bastión de nuestra especie. Un Por lo que se rescate. dice, la radiación de la superficie no se disipará hasta dentro de unos 50 años más. al conejo La duda perdido, asalta a los chat, habitantes del metro. ¿Podremos aguantar otros 50 años viviendo así? ¿Las nuevas generaciones nacidas bajo tierra podrán salir a reclamar el viejo mundo algún día? A ver, salió Exodus, creo que la todo respuesta es relacionado sí. con la superficie. De ser así, su mundo estará limitado a la red de túneles subterráneos No me lo y he nada jugado, más. pero tal No vez. podrán concebir un mundo sin un techo de hormigón y 2 paredes. Los túneles oscuros serán su realidad. El peligroso exterior, un lugar inalcanzable. Bonito Una sería especie su de alegoría Stalker de la con caverna todas de las de la Platón, ley, pero en weón. el mundo moderno. De hecho, la primera vez que No por Artyom valentía, vio la sino por superficie falta junto a de unos miedo a la amigos cuando muerte. tenía unos 9 años, escabulléndose por una entrada no vigilada, guiados por esa inconsciente curiosidad Aparte, yo de vivo los niños, encerrada, la Artyom chance de recuerda el salir exterior como un y lugar sí, casi místico, dejar de estar- imposible de dejar de describir. estarlo, Las es estrellas increíble. iluminando una cúpula infinita. La experiencia de alguien que hasta ese momento había vivido todos sus días en la oscuridad de los túneles de metro. El caso es que, según varios personajes de metro, tarde o temprano los antiguos vagones de metro serán tecnología incomprensible para sus descendientes, artefactos construidos por los dioses, y la red de túneles cavernas construidas por a saber qué criatura. Uno de los mayores logros del libro es que Kluyovsky de alguna forma consigue crear personajes memorables a lo largo y ancho de toda la historia. Todos los individuos que conoce Artyom a lo largo de su viaje son fascinantes y exudan carisma por todos sus poros, desde los que obtienen más protagonismo en la trama hasta los que simplemente permanecen con Artyom un único capítulo. Todos ellos son entrañables y dejan marca tanto en el lector como en nuestro protagonista. Personalmente, dentro de todo el elenco de personajes secundarios con apariciones breves, me quedo con los 4 integrantes de la brigada de combate Che Guevara, que salvaron a Artyom de un terrible destino a manos de los fascistas del Cuarto Reich. Son una brigada independiente de ideología trotskista que se dedica a hostigar a los fascistas del Reich siempre que pueden. El grupo Bunny, es no de lo más entendí. variopinto. Esta Entre los realidad se integrantes creó se por la encuentran crisis Banzai, de los un hombre misiles de cubanos o porque Stanislav Petrov no fue a trabajar. XD. Nunca he tenido eso muy claro. Hace mucho no me leo los libros. Pero de paso, ay no, este grupo de degenerados culiados. Fuera. Gato, fuera. Ah, bueno, ya se acostó. Anyway. Descendencia siberiana, y Maxim, un hombre de descendencia acordé la africana. escena de- Artyom al principio se asusta no y lo los voy a confunde decir, con no lo voy a mutantes, decir. porque en sus 24 años de vida no había visto a nadie así. Luego están el cabecilla, el comisario Rusakov, el tío Fyodor y por supuesto el perro del grupo. O sea, sí sé cuál Karl munición vale Cuando dinero, Artyom se no fija en el guardé rostro del toda hombre la barbudo munición. que aparece en su No. bandera, no se puede resistir y Pero pregunta: la ballesta pega heavy. Y pega ¿quién es headshots. ese que está pintado en la bandera? Ese es Che Guevara, hermano, le explica Banzai. ¿Che Guevara? ¿Y quién es ese? Cheque, La pare. brigada sigue soltando datos sobre el mundo antes de la guerra de Artyom, que no entiende nada, y más de una vez se mete en un lío. Ah, Stalin es el del mausoleo, ¿verdad? Los armoniosos rasgos del camarada Rusakov se desfiguraron. Banzai se volvió encolizado hacia él, e incluso el tío Fyodor arrugó la frente. Artyom se corrigió al instante. Ah, no, el del mausoleo es Lenin. Las profundas arrugas que habían aparecido en la frente del camarada Rusakov se alisaron de nuevo. Vamos a tener mucho trabajo con usted, camarada Artyom. Finalmente la brigada se despide de Artyom y le desea buena suerte. Ay, Dios mío. Como dijo el camarada Che Guevara, hasta la victoria, siempre. Y segundo y más importante, no pasarán. Otro gran personaje del libro es Khan, el encargado de presentarnos uno de los aspectos más fascinantes del libro, aunque puede que no sean un concepto interesante para aquellos que venían buscando ciencia ficción pura. Kluyovsky mezcla exitosamente ciencia ficción con espiritualidad y esoterismo. Esto tiene relación con las obras de la ciencia ficción soviética. Por ejemplo, la archiconocida novela Solaris, de Stanislav Lem, así como la novela Picnic extraterrestre, Ahí está. más conocida como Stalker, de Arkady y Boris Strugatsky. Ufa. Estas historias son ciencia ficción, pero también son muy introspectivas y la espiritualidad forma parte integral de la trama, algo bastante irónico teniendo en cuenta que la Unión Soviética trataba de censurar cualquier Dieron ganas cosa de que ver cine oliese a ruso, espiritualidad, y promovía Bueno, el un par ateísmo de estatal peliculazas, como parte de su culiao. ideología marxista-leninista. Khan presenta a nuestro protagonista esta realidad más sobrenatural del metro. Es una especie de místico de los túneles. Pero no os imagináis a un hippie,
Más bien imaginaros a un hombre de mediana edad que es capaz de hacer que el tipo más duro se mee los pantalones con solo mirarle. Sí. Ay, El mismo salud, Artyom gato. menciona que los ojos de ¿Se Khan escuchó? brillan con una aura ¿Lol? amarilla como los de un animal cuando se enfada. Solo decir que ¡Hola, Khan se Lucica! considera a sí mismo una reencarnación de Gengis Khan. Con eso Twitch digo murió, todo. así que estaba Uno en de los YouTube. conceptos más interesantes que esgrime Khan es que la guerra nuclear fue tan destructiva que no solo destruyó la Tierra, sino que también el cielo y el infierno. Es por ello Oh. que las almas de aquellos que mueren en el metro se quedan atrapadas eternamente en este oscuro purgatorio. Es debido a ello que muchos de los extraños sucesos del metro se atribuyen a espíritus y otros seres sobrenaturales. Del mismo modo, también se deja caer que aunque muchas de las peligrosas criaturas del 2033 son el resultado de la guerra nuclear, puede que otros de los seres que acechan en los túneles ya espero que habitasen aquí veamos. antes de la guerra. Algunos de los antiguos trabajadores del metro de Moscú comentan que desde siempre han existido túneles prohibidos o zonas en las que ocurrían extraños sucesos, que estos siniestros inquilinos llevan habitando estos Mutantes túneles hay, pero desde ya antes de su saben que construcción. queremos ver, ¿no? Por supuesto, uno de los conceptos más locos de la novela es un documento que encuentra Artyom acerca de la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Artyom interpreta el conflicto entre rojos y fascistas como un conflicto entre facciones del metro, lo cierto es que según este documento, la Unión Soviética fue el resultado de un pacto demoníaco, y la Segunda Guerra Mundial una batalla entre diferentes fuerzas esotéricas. La hipótesis que la inteligencia alemana financió a los dirigentes comunistas es totalmente verosímil, pero sería estúpido y superficial pensar que Lenin logró inclinar la balanza a su favor tan solo gracias a sus socios y compañeros de otras tierras. El futuro líder comunista contaba ya con promotores muchísimo más poderosos y sabios que el servicio secreto militar de la Alemania imperial. Los detalles de este acuerdo con las tierras oscuras, con los poderes de las tinieblas, no son accesibles para la ciencia actual, pero el resultado es evidente. Poco más tarde, los pentagramas adornaban las banderas y las gorras del Ejército Rojo, así como las corazas de su por aquel entonces más bien pobre equipamiento de guerra. Cada uno de esos símbolos les abría el acceso a este mundo a un demonio protector que resguardaba al portador del pentagrama contra posibles ataques. Se pagaba al demonio con sangre. De acuerdo con estimaciones a la baja, más de 30 millones de ciudadanos de este país sirvieron como pago de este acuerdo a lo largo del siglo XX. Miriadas de... ¿Quieren escuchar una historia turbia aprovechando que estamos en el mood? Una de las cosas que estaba investigando para un video que cancelé, otro más de los 500, pero es que no sé, no encontré el contexto para mi canal para poder hacerlo. Eran los peores casos de canibalismo de la historia. 2 de ellos eran rusos. 2 de los 5 creo que eran rusos. Y eventualmente bajé la lista de 5 a 3 y aún así 2 de ellos aún eran rusos porque eran muy brígidos. Fuera de la isla de criminales de guerra, ¿no? Que estaban tan maltratados y el frío era tan intenso que en serio el canibalismo en esa isla fue una cosa pero desmedida y brutal. Hay otro que me interesa decir un poquito más. Durante las guerras, a una ciudad en específico, no me acuerdo cuál en este momento, corríjanme, por favor, ocurre lo siguiente. Se empiezan a bloquear las entradas de todo. No se puede reabastecer el alimento, no se puede reabastecer apenas si el agua, no se puede reabastecer nada y no se podía salir de la ciudad porque estaban rodeados. Entonces las condiciones de Rusia se estaban poniendo cada vez peor y el mercado de la comida era lo más intenso. El canibalismo abundó. Sí, creo que era Stalingrado. Creo que era Stalingrado, me puedo equivocar. El hambre era muy intenso. A tal punto de que el canibalismo se hizo común. Se arrestaron un chingo de gente por tráfico de carne humana. Pero en algún punto ya dejaron de poder controlarlo porque la población se estaba muriendo. Y al mismo tiempo ya no tenían los suficientemente recursos para poder manejar a la población, así que se dejó ser. Y en ese punto la carne humana fue tan común de que se reporta. Ojo, se reporta, no es como que haya fotos ni nada, porque eso es de esas clases de cosas que usualmente Rusia quiere esconder debajo de alguna almohada. Había carne humana en carnicerías. ¡Rosita! ¡No ayudas al ambiente! ¿Qué haces? Ay, dio vuelta su agua. Fuera. Shush. Te asusto. Chu. Psst. Pero sí, en carnicerías reabrieron.
Ok, digamos que eso es sonido de ambiente, ¿ok? Rusia reabrieron con estándares de carne humana. Imagínate ver personas literalmente de ganchos colgando en la carnicería vendiendo las partes, weón. Eso no lo querías comentar en el video del canibalismo del señor Fractal. Por fin te acordaste. Parece ser, weón. Dos de asada, banda. De casual, o sea, estaba horrible, pues, pero estaban todos muertos de hambre. De hecho, dato curioso, en esta situación, lo más común es de que saben cómo la policía del estado sabía quién era caníbal y quién no. Veían quién no estaba en los huesos hasta la muerte. Veían que no estaba estúpidamente famélico. Y quienes estaban, entre comillas, bien almorzados eran caníbales. Imagínate eso, weón. Imagínate que ese sea el estándar de la policía para arrestar gente. Ese güey de allá se ve que no tiene mucha hambre y se le ve un poquito panzón. Arréstalo e investigalo. Y probablemente sí. Efectivamente, estaban consumiendo carne humana aún. Qué cosas, ¿no? Estoy bien como dicen los chavos. Monarca de las nalgas, primero que todo, buen nombre. Segundo que todo, feliz cumpleaños, compadre. Feliz para el lunes. Así que sí, ¿no? Qué turbio. Espíritus conjurados protegían todo lo que había en el estado soviético ¿A cuánto y el a todos kilo los de que vivían pene? en él, niños y adultos, edificios Quiero y máquinas. quiero Sin 2 embargo, kilos los de habitantes de las corneta. tierras oscuras se posicionaron en los gigantescos pies de bruja de color rojo rubí que resplandecían sobre las torres del Kremlin. Se dejaron encerrar para que su poderío fuese aún más grande. Como consecuencia de ello, líneas de fuerzas invisibles recorrieron la totalidad del país. Lo protegían del caos y de la destrucción, y sometieron a sus habitantes a la voluntad del Kremlin. En cierto sentido, la Unión Soviética entera se transformó en un gigantesco pentagrama, con las fronteras estatales como líneas de seguridad exterior. La prueba decisiva del poder soviético fue el enfrentamiento con la Alemania nazi. Protegidos por fuerzas no menos antiguas y poderosas, les los censuran teutones en el entraron en video, nuestras tierras claro. con sus acorazados, por segunda vez en un siglo. Son En esta ocasión, sus banderas nazis. llevaban un símbolo rotatorio del sol, la luz y la prosperidad. Todavía hoy, después de 50 años, los acorazados combaten con el pentagrama Son sobre la alemanes torre, en la la eterna Segunda Guerra batalla Mundial. contra los que exhiben la esvástica sobre su piel de acero. En imágenes de museo, en pantallas de televisores, en hojas cuadriculadas, arrancadas de cuadernos escolares. El poder sobrenatural que ejerce el Kremlin es un aspecto clave en la historia de Metro 2033. A pesar de que obviamente el emblemático edificio lleve décadas deshabitado en el páramo exterior, es como si ejerciese una aura opresiva sobre aquellos que lo observan. Pero dejemos de lado el fascismo y comunismo esotérico, y volvamos al mundo postapocalíptico. A las 40.000 almas supervivientes del apocalipsis no les queda otra que quedarse en su refugio subterráneo. Pero más que un refugio, la extensa red de metro de Moscú es una tumba habitada. Porque en Metro 2033 la humanidad no está unificada tratando de gestionar los recursos, cada vez menos escasos, o intentando trazar planes para tomar la superficie. Como siempre. Los antiguos moscovitas se han ramificado en todo tipo de facciones que compiten y luchan entre ellas, tanto no? por recursos como por pura ideología. Las estaciones de metro actúan a modo de ciudades-estado. Cada una de ellas tiene su propia jerarquía y cada una se centra en explotar sus ventajas frente al resto. Por ejemplo, la estación de Es Artyom, infaltable, la güey. VDNK, se especializa en el cultivo de setas y en la elaboración del famoso té de setas con el que se comercia a lo largo del metro, una forma que la VDNK tiene para ser una estación relativamente próspera a pesar de estar bastante alejada respecto al centro de la red de metro. Pero luego tienes otras estaciones habitadas por peligrosos grupos, como bandidos, caníbales, sectas cristianas apocalípticas o satanistas, que De repente capturan a todo otros se siente habitantes mucho del que metro como y Trench los convierten en Crusade, sus ¿no? Por esclavos. eso me encanta la Todo estética para de- utilizarlos como mano de obra para que caben verticalmente con el objetivo de tarde o temprano Perdón, ay. llegar al infierno. Ando un Las poco estaciones resfriada, es el independientes frío. crean alianzas y tratos comerciales para defenderse de estos lunáticos. Nunca se sabe cuándo uno de estos grupos pondrá la mira sobre una de las estaciones independientes. El metro es una ratonera donde el grande se come al pequeño. Aparte de las estaciones Estado y sectas, dentro del metro existen Perdón, 4 grandes lo facciones, siento. cada una de ellas con su ideología y objetivos. Pero todas ellas tratan de obtener más poder y someter al resto del metro bajo su visión de humanidad unificada. Por un lado está la Hansa, bautizada así en referencia a la alianza de ciudades comerciales germánicas del Báltico y del Mar del Norte durante la Edad Media. Se trata de una confederación de estaciones que controlan la línea de circunnavegación, es decir, el anillo del sistema de metro. Esto les da una posición privilegiada frente al resto de facciones. También debido a ello se trata del motor comercial del metro, y tal vez la facción más influyente de todas. Los habitantes de la Hansa tienen un nivel ¡Qué de vida tiernuche! lleno de comodidades Oigan. en comparación con el resto del metro. Pero la Hansa también es muy estricta en cuanto a las personas que entran y salen de la línea de circunnavegación. Un cualquiera no puede mudarse ni salir de la Hansa.
Se necesitan permisos especiales para pasar por los controles que están custodiados por guardias armados hasta los dientes. A pesar de las impresionantes capacidades de la Hansa, suelen adoptar un rol más pasivo en los conflictos de los túneles, limitándose a usar sanciones y amenazas económicas cuando es necesario para proteger los intereses de la comunidad. Otro de los... Y claro, pues todo eso es principalmente para evitar el problema más grande de que entre todas las guerras de facciones no se considera que es uno, la radiación, que recuerden, la radiación es contagiosa. En otras palabras, si tú te vuelves radioactivo, probablemente puedas manifestarlo en otras cosas y personas, ¿no? Y si eso llega a ocurrir dentro del sistema de túneles, andate a cagar, ¿cachai? En especial dentro del círculo, ¿no? Porque es como la gran línea de defensa. Entonces es como, a mí me importa un pito todo, aquí estamos para regular esto, porque es como la verdadera importancia de la situación. A la mierda tus problemas internos, mátense si quieren, pero aquí estamos para evitar que todo se vaya al carajo, ¿no? Literalmente sería como un rotavirus gigantesco, exacto, ¿no? Y también de paso, algo que sorprendentemente para llevar mitad de video no hemos visto y son mutantes. Los pesos pesados es la Línea Roja, una facción marxista-leninista y no-stalinista que fue formada por aquellos integrantes moscovitas del Partido Comunista Ruso que se refugiaron en el metro cuando comenzaron a caer las bombas 20 años atrás. Es decir, que esta facción fue creada y es gobernada por un grupo de nostálgicos trasnochados de la Unión Soviética. Al igual que ocurría en la extinta nación, el Partido Comunista mantiene el total control de las estaciones controladas por la Línea Roja, utilizando métodos como la represión política y redes de espías. Los rojos ocupan la mayor parte de la línea Sokolnicheskaya, la parte más antigua del metro, y aquella en la que las estaciones están adornadas con las estatuas y grabados de las glorias del pasado soviético de Rusia. La mayor ventaja de la Línea Roja sobre el resto de facciones es la cantidad. La línea cuenta con 15.000 ciudadanos, de los cuales la mitad sirven en las Fuerzas Armadas. Los enemigos acérrimos de la Línea Roja son las 3 estaciones que forman parte del Cuarto Reich. Como indica su nombre, esta facción está influenciada por la ideología fascista del Tercer Reich, con la diferencia de que se trata de un neonazismo eslavo. Como indican sus eslóganes, como «El metro para los rusos», el Cuarto Reich considera que todo aquel que no sea étnicamente eslavo debe ser eliminado. Esto afecta especialmente a la población caucásica del metro, los que son considerados infraseres por parte del Reich. Del mismo modo, cualquier sospechoso de ser portador de una mutación debido a la radiación debe ser eliminado, debido a que pone en peligro la pureza genética eslava del metro. A pesar de no contar con tantos efectivos como la Línea Roja, el Reich enfoca sus recursos en la calidad, con soldados mejor equipados y entrenados que sus contrapartes de la Línea Roja. La otra gran facción del metro es la Polis. Situada justo en el centro de la red de metro, es una facción formada por 4 estaciones muy codiciadas, ya que estas estaciones dan directamente tanto a la Gran Biblioteca Estatal de Moscú como al Ministerio de Defensa en la superficie, un océano de información valiosísimo. La Polis es considerada la reserva del conocimiento humano, donde se conservan libros, tecnologías, ciencias y artes. También por ello muchos habitantes del metro hablan con admiración de la Polis, como el último lugar civilizado de la Tierra, un lugar gobernado por filósofos guerreros. Lo cierto es que no están del todo desencaminados. A pesar de ser estaciones neutrales, la Polis sabe defenderse de sobra. Dentro de sus filas podemos encontrar a la crème de las fuerzas militares del metro, armados con la mejor equipación que los túneles tienen que ofrecer. Ya tuvieron que pararles los pies a las fuerzas de la Línea Roja en el gran conflicto que asoló la red principal de metro varios años antes. A pesar de que las grandes facciones estén supuestamente en paz, a lo largo de toda la red de metro se dan pequeñas escaramuzas y sabotajes entre las diferentes facciones o grupos independientes financiados por las grandes facciones. Es decir, que se trata de una paz tensa. Siempre existe el temor de que se dé otro gran conflicto en el metro, como el que ocurrió años atrás, y que devastó gran parte de la línea central del metro. Puede que la humanidad haya sobrevivido al apocalipsis, pero ni siquiera el fin de la civilización bastó para que dejásemos de matarnos entre nosotros, por poder e ideologías. Varios personajes del metro bromean que puede que nuestra especie no acabe desapareciendo por el fuego nuclear, ni por la radiación, ni por los engendros de este nuevo mundo, sino por unas cuantas balas de Kalashnikov disparadas en la oscuridad hacia un semejante que porta un estandarte de diferente color. Pero en este oscuro laberinto de túneles existen otros peligros no humanos. Desde los primeros años en los que la humanidad se ocultó en el metro, comenzó a quedar aparente que incluso los seres que considerábamos benignos habían cambiado, como desgraciadamente comprobó la madre de Artyom y el resto de la estación en la que se refugiaban al comienzo de la era del metro. Sukhoi, el padre adoptivo de Artyom, recuerda la escena. Un pequeño Artyom de 5 años vivía junto a su madre en una estación relativamente segura junto a cientos de supervivientes. Pero un día sin previo aviso, por uno de los túneles laterales, emergió una marea gris. Ratas más grandes que gatos asaltaron la estación. Superaron todas las barreras y sumergieron por completo a la estación. Eran tan numerosas que sepultaban a los seres humanos bajo sus propios cuerpos, y con el mero peso de estos ahogaban los gritos de agonía.
Devoraron todo lo que se hallaba en su camino, humanos, muertos y vivos. A ciegas, inexorablemente, empujadas por un incomprensible poder, siguieron avanzando, siempre adelante. Solo 5 hombres se salvaron dejando atrás la marea de roedores y el resto de desgraciados de la estación que no eran lo suficientemente rápidos, niños, ancianos y mujeres. Un joven Sukhoi, al darse cuenta de que ya nada podía hacer por la estación, decidió largarse, pero justo Lamentablemente los roedores suelen tener esa capacidad, ya sea de, bueno, principalmente las ratas, que es la idea de... no puedo hablar así, es muy cringe, que solo lo haré por los memes. Pero no, que principalmente tienen esa capacidad porque las ratas, básicamente, tienen esa idea de, no de colonia, sino de enjambre. Claro, el enjambre se le atribuye más a insectos, ¿no? Pero por eso el término correcto para los mamíferos es algo un poco más difuso. Pero sí tienen esa idea porque se entiende de que la unidad hace la fuerza y al mismo tiempo combinado con una pequeña de estilo como si fuera ideología, ¿no? Como si fuera un estilo de ideología codiciosa, literalmente el meme de migajas. Están unidos porque saben de que así pueden obtener aunque sea un mordisco de esa carne. Y en este caso, pues, cuando la masa de carne es muy grande, pues a veces también el hambre lo suele ser. Y si ese es el caso, se genera una marea negra que se vuelve roja. ¿Qué le pasa a los gatos aquí? Dios mío, Dios mío, los gatos andan comunistas hoy día, weón. Nugget, basta, venga. Ya el queso va a llegar para prender la estufa, tranquilo. Sabemos que hace frío, pero no estamos en el metro. Justo antes de darse la vuelta, una voz desesperada le gritó: «¡Por favor, soldado, sálvale! ¡Ten piedad!». Vio la mano de un niño, un par de deditos hinchados que se tendían hacia él. Agarró la mano sin llegar a pensar siquiera que estaba salvando una vida. Lo hizo simplemente porque alguien le había llamado soldado. Sukhoi corrió como un loco con el pequeño Artyom a los hombros, hasta donde esperaban los otros supervivientes con una dresina motorizada. A la distancia Sukhoi les gritaba que arrancasen el motor, mientras escuchaba detrás de él un chirrido incesante y miles de pequeñas patas que avanzaban sin descanso. Aquella era la única dresina motorizada en 10 estaciones a la redonda. Se pusieron en marcha atravesando a grandísima velocidad la abandonada Dimitrovskaya, donde tan solo residían un par de ermitaños. Mientras pasaban por allí les gritaron: «¡Corred, las ratas!». Pero de todos modos sabían que aquellas personas no podían salvarse. Sukhoi y los demás se temían lo peor, que este era el fin del metro. La humanidad no perecería por el fuego nuclear, sino por una marea viviente que parecía clamar venganza contra nuestra especie. Pero por suerte para todos los habitantes del metro, uno de los puestos fronterizos estaba equipado con un lanzallamas. Después de que Sukhoi y compañía explicasen el peligro al que se enfrentaban, los guardias de la estación se pusieron manos a la obra, preparando el arma flamígera. Sukhoi comenta que si en ese puesto fronterizo la patrulla no hubiese estado equipada con un lanzallamas, probablemente toda la línea o incluso el metro entero hubiese sucumbido a la voraz marea de animales encolerizados. Es a partir de este momento, al darse cuenta que el niño de apenas 5 años ha quedado completamente solo en este mundo, que Sukhoi decide adoptarlo y se convierte en la figura paterna de Artyom, el tío Sasha, como le llama el joven. Este recuerdo está grabado a fuego en las memorias de Artyom. Es un trauma que lleva consigo a lo largo de todo su viaje. Incluso a sus 24 años sigue estremeciéndose al ver alguna rata correteando por las esquinas. Aunque pronto descubre, por medio de un experimentado contrabandista llamado Bourbon, que las ratas son una buena señal. Eso quiere decir que no hay peligro. Este es uno de los aspectos más interesantes del libro, y que se presenta de manera escalofriante. El miedo a lo desconocido, a no saber qué se esconde más allá de lo que alumbran las linternas, en un túnel oscuro, infinito o una estación completamente vacía. La paranoia en el metro está a la orden del día. Las historias de aquellos que se adentran en la oscuridad del metro y desaparecen sin dejar rastro, o aquellos que regresan completamente cambiados, son el pan de cada día en el metro. Es por ello que a la hora de viajar por el metro siempre es necesario moverse en grupos de por lo menos 3 personas. En una parte de la historia, Artyom se ve forzado a caminar en solitario por un túnel que se supone no debería ser transitado. Llegado a un punto, caminando en la completa oscuridad, Artyom comienza a escuchar pasos. Al principio trata de autoconvencerse que simplemente se trata de ecos de sus pisadas, que no hay nadie ni nada siguiéndole. Pero entonces se detiene y escucha como el sonido de las pisadas continúa por unos segundos, y de repente se para en seco. Es en ese momento cuando un escalofrío recorre la espalda de Artyom. No está solo, o al menos así lo parece. Otros personajes comentan que en parte esta incertidumbre es algo que obliga a moverse en grupo por los túneles. No sabe lo que se esconde en la oscuridad, aunque en realidad no sea nada, vuelve locos a los hombres. Como dice un personaje, una vez sospechas que algo te pisa los talones y comienzas a mirar hacia atrás, no hay vuelta atrás. Seguir avanzando sin girarse cada par de pasos es insoportable. Pero a pesar de los horrores de las líneas de metro, lo peor no se encuentra en la oscuridad de los túneles, sino en el mundo exterior, el paisaje en ruinas que alguna vez fue nuestro hogar.
Allí habitan criaturas horripilantes que han evolucionado de Dios sabe qué animal, No me digas que debido el a la video va a terminar radiación y y lo va a las dejar armas como pausa. biológicas No, utilizadas ¿qué? por la Alianza Atlántica en el conflicto de hace Tampoco 20 vamos a hablar de años. ellos, Un curioso. ecosistema delirante en el que cada esquina puede esconder algún nuevo horror no catalogado. El libro no llega a describir detalladamente las criaturas mutantes, simplemente rasgos que le llaman la atención a Artyom en el mejor de los casos. Y en otros casos las criaturas son tan rápidas o se encuentran en un entorno tan oscuro que Artyom es incapaz de saber a lo que se enfrenta, lo cual las hace más inquietantes. Del mismo modo, los mutantes no se comportan como simples animales. Cada especie tiene ases bajo la manga, que les permiten sorprender a los expedicionarios de los diferentes grupos, por ejemplo, una inteligencia o astucia inquietante. Ciertamente las experiencias de Artyom en la superficie son algunas de las partes más horripilantes del libro. El primer encuentro de Artyom con uno de estos seres de la superficie se da en la Gran Biblioteca. Artyom es parte de una apresurada expedición que tiene como objetivo encontrar un documento muy especial en los archivos de la biblioteca. El grupo está formado por otros 3 individuos. A ver, Uno de ellos, recuerdo un lo de la joven de la edad de biblioteca, Artyom, pero... llamado Danila, con el que ha hecho buenas migas. No va a ser fácil encontrar un documento en este océano de papel. Les va a llevar mucho tiempo, algo de lo que carecen, porque en la Gran Biblioteca habitan unos seres que generan tanto pavor a los habitantes de la polis que se prohíbe siquiera mencionar su nombre, como si nombrarlos fuese una especie de invocación. Los bibliotecarios. Seres que custodian la Gran Biblioteca en la superficie. Cuando Artyom escucha ese nombre y ve el desasosiego de incluso los stalkers más curtidos, pregunta sobre la naturaleza de estos seres. Pero, ¿esos bibliotecarios son animales? ¿O seres humanos? Animales seguro que no, le contestan. La primera vez que se presentan descendiendo silenciosa y metódicamente por unas escaleras hacia el grupo de 4 voluntarios, Artyom los describe como unos 12 seres delgados, grises, casi siluetas, recubiertas de pelusa y de largos brazos que caen de sus hombros hasta casi tocar el suelo. Al principio, desde la distancia, Artyom los cataloga como unos seres de aspecto de primate, similares a las ilustraciones de grandes simios que había visto en los libros. Los acompañantes de Artyom comienzan a abrir fuego sin pensárselo 2 veces. Las criaturas comienzan a gritar, alertando a sabe cuántos de estos seres que se ocultan por todo el gigantesco edificio. Los dos Stalker indican a Artyom y a Danila que se adentren en la biblioteca, en busca del documento, mientras ellos los mantienen a raya. Los dos jóvenes corren de habitación en habitación buscando los archivos y ocultándose cuando escuchan extraños pasos por los pasillos. En una de estas carreras, entre el laberinto de estanterías, Danila se para atarse el cordón de su bota y le indica a Artyom que siga, que ahora mismo lo alcanza. Artyom sigue registrando las estanterías, pero es entonces cuando escucha un susurro. Se para en seco y oprime la linterna contra él. Decide que debería esperar a Danila, pero Danila no aparece. Artyom vuelve en busca de Danila, pero no la encuentra en ninguna parte. Es como si se hubiera esfumado sin emitir ningún sonido. Pero es entonces cuando nuestro protagonista escucha un susurro entrecortado. ¡Artyom! Enfoca con su linterna para revelar a Danila semisentado en el suelo sobre un charco carmesí. Artyom se va aproximando a ayudarle, pero entonces se fija que hay algo moviéndose en el vientre de Danila. Se trata de una gran mano cubierta de afiladas garras curvas. Artyom alumbra con la linterna detrás de Danila, y medio oculta en la oscuridad se agazapa una figura gris encorvada. Unos ojos verdes con pupilas verticales se asoman detrás del joven, mirando fijamente a Artyom. Este sintió un escalofrío al percibir una inteligencia malévola detrás de esos ojos de animal. De cerca, el bibliotecario no parecía en absoluto la descripción inicial de Artyom. Esa cosa no era un simio. Artyom solo consigue calificarlo como el rostro de un animal de presa. ¡Márchate!, le ordenó Artyom al bibliotecario, mientras agitaba su ametralladora. Fue la respuesta casi cariñosa de la criatura. Ese ser podía hablar. La mano huesuda seguía moviéndose en las entrañas del pobre Danila. Danila le suplica a Artyom que dispare, que acabe con ese ser. Pero la criatura utiliza al joven como escudo, como sabiendo que Artyom no se atreverá a disparar a su amigo. Danila le insta que de todas formas ya está muerto. Debe disparar. Entonces Artyom, después de meditarlo, decide librar a su amigo del tormento. Artyom abre fuego, acabando con tal vez el único amigo real que ha conocido en su viaje, y con el terrorífico ser. A pesar de que estas criaturas de la superficie no suelen aventurarse en el metro, debido a que las entradas de estas suelen estar selladas con grandes compuertas, en algunas estaciones las compuertas o las estructuras de la misma estación han ido deteriorándose o han colapsado, lo que es una entrada libre a la red de metro para cualquier criatura de la superficie. Es decir, que de vez en cuando algún mutante de la superficie se cuela en las galerías del metro a través de las estaciones abiertas. Pero la humanidad consigue mantener a raya a estos pocos seres que se adentran por el metro desde la superficie. Simplemente son muy pocos para poder desafiar a la humanidad. Pero eso está a punto de cambiar, y Artyom, junto con todos sus vecinos de la VKN, lo saben muy bien. Todas las estaciones independientes tienen puestos de guardia situados a cientos de metros de la estación principal en los túneles. Sí, yo creo que va a haber parte 2, que cubren el perímetro para asegurarse que nadie ni nada se acerca demasiado a los habitantes. La mayoría del tiempo los encargados de hacer guardia pasan su turno de vigilancia contándose batallitas, bebiendo té, bromeando o jugando a las cartas. Pero un día el puesto de vigilancia exterior de la VKN fue atacado por algo que no era humano, ni siquiera tu típico mutante. Uno de los vigilantes
instantes notó un susurro extraño que provenía del oscuro túnel, más allá de la iluminación de la hoguera. Luego, un golpeteo sordo y regular, que se iba haciendo cada vez más fuerte. De repente, un aullido ensordecedor que hiela la sangre, tan fuerte que parece que los tímpanos les iban a reventar. Se da la voz de alarma. Los de los puestos interiores vienen corriendo también. Se destapan las ametralladoras pesadas. Todo el mundo apunta con sus Kalashnikov a la oscuridad. Encienden un reflector para iluminar el túnel. Y entonces observan el horror. Bajo el rayo de luz, extrañas siluetas, como salidas de una pesadilla, desnudas, con la piel negra y brillante, ojos gigantescos y la boca muy abierta. Idénticas todas ellas. Avanzan hacia la barricada, de cara a los hombres, hacia la muerte, erguidas, sin agacharse ni una sola vez, acercándose más y más. 3, 5, 8 criaturas. Y la primera de ellas echa la cabeza hacia atrás y profiere un aullido espectral. Las balas comienzan a volar, fogonazos que iluminan la pared del metro y casquillos que crepitan en el suelo. Pero esos seres de aspecto humanoide siguen avanzando, mientras las balas desgarran su carne sin pestañear, ni una sola vez, mirando con esos desproporcionados ojos que son todo pupila. Algunos de ellos caen, pero vuelven a levantarse y siguen avanzando, como si la lluvia de balas simplemente fuese una molestia que se puede ignorar. Tienen que pasar algunos minutos hasta que el mecánico granizo pone fin a su inhumana obstinación. Y aunque todo haya terminado y se hayan arrojado los cadáveres al pozo, las terroríficas siluetas atormentan a los testigos en sus sueños, y los rumores que se expanden por la estación hacen que un pánico generalizado comience a manifestarse, con un miedo instintivo a algo que se aproxima. Los negros, como se les bautiza en la estación VKN, son una presencia que inspira terror. No son como el resto de mutantes. ¡Los oscuros! ¡Funcionaba bien! ¡No tenían que decirme que eran los negros! ¡David Senko, no! ¡No! Así es, vale, estabas hablando de... los negros. ¡Los oscuros, weón! A ver, sí, creo que en una de las traducciones del libro le dicen los negros, ¿no? Pero Perdón, pero porque ¿qué? en inglés es The Black Ones, ¿no? Sí, porque a ver, si no me equivoco, en inglés es The Black Ones. Entonces, claro, vos, pero queda muy chistoso ahí. Así es, todos aquí le tenemos miedo a los negros. Ah, sí, la seriedad del video se fue por el excusado, man. Ay, Dios mío. Generalizado comienza a manifestarse, con un miedo instintivo a algo que se aproxima. Los negros, como se les bautiza en la estación VKN, son una presencia que inspira terror. No son como el resto de mutantes, se trata de algo más. Como comentan algunos personajes, se tratan de Homo novus, el nuevo paso evolutivo de nuestra especie. Y como hicimos nosotros con los neandertales, vienen a desterrarnos. El viaje de Artyom es debido a esta nueva presencia que amenaza el metro. Hunter, un stalker legendario que un día aparece por la estación, informa al padre adoptivo de Artyom que va a investigar la procedencia de estos negros. Y como si Hunter intuyese el peligro de la misión, le encomienda... No puedo, Julián. Hunter, un stalker legendario que un día aparece por la estación, informa al padre adoptivo de Artyom que va a investigar la procedencia de estos negros. Pero como si Hunter intuyese el peligro de la misión, le encomienda un trabajo a Artyom. No. En caso de que no vuelva en un par de días, debe informar a la polis de lo que está ocurriendo en esta estación periférica. Le entrega a Artyom su chapa de identificación y se larga. Como adivinaréis, Hunter no regresa, y Artyom tiene que armarse de valor y escabullirse por todo el metro hasta llegar a la legendaria polis, para dar la voz de alarma sobre un misterioso peligro que se cierne sobre todo el metro. Tiene que advertir que vienen los negros. Por hoy. Si queréis averiguar cómo terminan las desventuras del joven Artyom, tendréis que leer el libro, lo cual os recomiendo encarecidamente, incluso si habéis jugado al videojuego, ya que a pesar de tener similitudes en lo que la trama global se refiere, es decir, detener a los negros, el libro desarrolla mucho mejor el mundo de Metro 2033. No, David Senko no puede ser tan weón. Te tiene que haberlo hecho a propósito, weón. Dime que los comentarios dicen algo. Dime que no soy la única, weón. No, todos los weones tirando comentarios positivos. Nadie se está riendo de esto, weón. Viendo encarecidamente, incluso si habéis jugado al videojuego, ya que a pesar de tener similitudes en lo que la trama global se refiere, es decir, detener a los negros, el libro desarrolla mucho mejor el mundo de Metro 2033, y el viaje de Artyom en la novela no se parece prácticamente en nada a lo ocurrido en el videojuego. Y con esto me despido.
Ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid y suscribiros al canal. Y sin más, me retiro. Nos vemos en el siguiente vídeo, camaradas. Dos fitaña. Oh no, Julia. No, banda, no puedo. Es demasiada negrura. Ay, busca además que hay algún comentario, weón. No sé, weón. Clip. ¿Vieron, banda? Les dije, si quieren hacerse un canal de clipeo, díganme. Creo que les voy a dar material. Entonces, Bunny en la mala. ¡No, banda! No, yo no soy negra. Yo soy el color canelita pasión. Canelita pasión, pobre. Canela pasión. Adiós a la seriedad. Sí, lo siento, no puedo ver. No puedo ver. Una palabra, Javed, por Dios. Es que literal, los oscuros. Que ya puede ser malinterpretado y lo que queráis, pero no queda mal, po. En cambio, decir tenemos que matar a todos los negros, pues literalmente ser o algo hablando de Metro o desmonetizarme el canal y matarme la vida, ¿cachai? Eres la única Bunny. Aún no lo encuentro lo chistoso. Yo lo digo muy normal. ¿Ah? Los comentarios más normal del anti-Bunny. Hay que detener a los negros. ¡Ah! ¿Te leíste el metro? ¿Qué metro? ¿Qué metro? ¿Estación Mapocho? Y si me pongo chocho cuando vendo Super 8 en el Metro Manquehue hasta Estación Central. Metro 2023, el KKK. No. Oh, los weones, weón. Está muy XD, como dice la chaviza, weón. Bunny, ¿conoce algún PDF del libro? No, lo siento, yo lo tengo aquí en físico. Y en inglés, weón. Por eso creo que yo me acuerdo de que eran The Dark Ones, ¿no? O sea, los oscuros, por no. Literalmente la traducción de los oscuros. Porque no era The Black Ones. Lo cual. En el libro son los negros, en el juego los oscuros. Y con razón, po, weón. Si lo cambiaron, ¿no creéis que es por algo? Tipo, nadie te pide ser 100% acorde al libro. Puse un poquito la cabeza, ¿no? Fue a Twitch a ver si estabas y no te vi. Luego me acordé de que te lo dijiste lo de YouTube. Sí, estamos en YouTube, weón. Twitch ya fue, weón. Pero bueno, recuerden, banda, no confíen en la gente color café. Y mucho menos. Espérate, y mucho menos. ¡Ah, por la cresta! ¡En un negro! ¡Oh! ¡Horror! Dios santo. Qué oscuro, se puso oscura la cosa.